Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos con nuestra oración que ayer empezamos. Supongo que todos habéis descansado, aunque siempre esto del cambio de cama y de colchón cuesta un poco. Con el paso de los años cuesta más. Pero bien, el silencio externo, el ambiente en el que estamos, todo ayuda, de alguna manera, también a que estemos centrados en lo importante de estos días. Comenzamos este día, primero o segundo ya del curso de retiro, en los ejercicios, y seguimos, como ayer te dije, con algún texto del Evangelio, y a raíz de ahí también algunas ideas que puedan ayudarte a tu oración. Lo he titulado más o menos el de hoy, la primera meditación de hoy, Dios hecho hombre, la encarnación si quieres, Dios hecho hombre. Y cojo el texto que tantas veces hemos leído, meditado, contemplado, que es el texto, el comienzo del Evangelio de San Juan, que quiero, a pesar de que ya te lo conozcas, con mucha, casi podía repetirlo, y quienes pudisteis, no sé, los mayores, celebrar el antiguo rito de la misa, el extraordinario, os acordáis que se rezaba al final otra vez del Evangelio, de la misa. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Es un evangelio, lo hemos leído muchas veces, como te digo, pero que no deja de sorprendernos cada vez que lo leemos. Porque contiene muchísimas verdades que son fundamentales en nuestra fe, por otra parte, que explican o que resumen de esta manera la encarnación y tiene un contexto, diríamos como una profundidad también filosófica, teológica, etc. San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aquí realmente se luce. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él. Y sin Él, no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le recibieron. Me paro un momentito también, porque nos viene a la cabeza inmediatamente, al menos a mí, pues el nacimiento del Señor, Belén, la no aceptación, el no recibir al Señor en aquel momento, y después también el rechazo a Dios, a Jesús, de tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos, ya en el primer momento y a lo largo de los siglos también. Y la luz, dice, y las tinieblas, no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. Juan aparece aquí. Hablaremos después de esto. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El Verbo, la luz, la verdad, la vida, el camino, el Verbo, la palabra de Dios,
la palabra encarnada. Fíjate que le hemos dado vueltas a esto, ¿verdad? Que lo hemos pensado, que lo hemos rezado. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero cuantos lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, sino de la voluntad de la carne y del querer del hombre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Entonces, después de todo este comienzo, es como si San Juan estallara en la explicación y nos dice entonces, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, verbum caro factum est, y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije, el que viene después de mí, ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Juan da testimonio y dice, ha sido antepuesto a mí porque existía antes que yo. Antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Y a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. Valdría la pena, pienso, después de escuchar este Evangelio, de leerlo, lo puedes hacer, lo debes hacer tú por tu cuenta, pararse en silencio y dejar un rato contemplando al corazón estas verdades, porque son cruciales, fundamentales. Porque son, pienso, ¿no?, como la entraña de toda nuestra vida, de la vida de un cristiano, de la encarnación, el misterio de la encarnación, insisto, el misterio de la encarnación. No olvidéis, estamos hablando de misterios que nosotros, sacerdotes, tocamos cada día con las manos. Misterios que contemplamos cada día, este en concreto, cuando nos paramos a las 12 a rezar el Ángelus. Misterios que se hacen realidad también en nuestra vida, porque nuestra vida es seguir la palabra, el Verbo, contemplar el Verbo encarnado. Tremendo. Por eso te decía, valdría la pena el silencio contemplativo, parándonos a dejar que estas palabras empapen nuestro corazón y nuestra alma. Señor, ¿qué me dices tú? Señor, ¿qué sentido tiene esto ahora, hoy? Porque el hoy es importante para mí. Porque estas palabras, como todo el Evangelio, se hacen realidad hoy en la vida nuestra. No leemos esto como un relato antiguo o como un texto que nos impresiona o que nos hemos leído tantas veces, sino que lo leemos pensando, esto es lo que hoy me dice a mí el Señor. ¿Te acuerdas la predicación magnífica del Señor en la sinagoga, cuando lee el texto aquel? Isaías, y dice el Señor, hoy se cumple esta palabra.
Diría yo, perdonadme que tampoco yo soy un experto predicador de homilías, pero podríamos empezar cada homilía el domingo diciendo esto también. Hoy se cumple esta palabra. Esta palabra. Hoy. Vayamos al texto. Todos sabéis, porque lo habréis leído seguramente, que cuando San Ignacio de Loyola escribe y plantea sus ejercicios espirituales, que tanto bien han hecho a lo largo de los siglos, la contemplación de la Encarnación sugiere hacerlos a través de un tríptico, dice él. 3 imágenes complementarias. En primer lugar, la contemplación lamentable de la humanidad. La situación lamentable de la humanidad, mejor dicho. La humanidad perdida, la humanidad que ofende a Dios. Es el planteamiento que hace Ignacio de Loyola. Un segundo momento, contempla el seno de la Trinidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen en consejo a ver qué medida van a tomar. Algo parecido también explica San José María cuando habla de cómo se reúne la Trinidad para decidir, que es una manera de personificarlo, ¿ya entiendes? Y un tercer momento en el que contempla la Anunciación de San Lucas para contemplar, y ahí sí que quiero pararme, el sí de María. El sí de María, que abre la puerta a la Encarnación, lo que acabamos de leer. Algo parecido podríamos decir también de este texto que acabamos del Evangelio de San Juan. Porque el prólogo comienza también con el contexto. La Encarnación en el punto de inflexión de la humanidad. Y requiere que lo comprendamos también en cuanto punto de inflexión donde vemos el misterio de Dios que existe desde el principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque sin el contexto de la preexistencia del Verbo, no se entiende la encarnación y la creación. Muy bonito como lo decía Benedicto XVI, hablaba de esto. Y él contempla, Benedicto XVI, en uno de sus textos, en su teología, cómo dice, el Verbo estaba al principio. Él se complacía explicando cómo al principio no estaba el caos, sino el logos, el amor. Yo diría que pensar que al principio estaba el Verbo podría ser, podemos decir, y sigo un poco lo que Benedicto XVI dice, ¿no? Podría ser más exacto y dar más luz que decir que al principio estaba solamente el caos, o lo que sea. ¿Por qué? Porque así la creación la podemos contemplar como un hablar de Dios, una locución divina. Un misterio en el que reconocemos las huellas de Dios. Y entendemos entonces al hombre como imagen suya. Y así sabemos que la vida tiene ese destino. Y que la razón fundamental por la que el Señor crea es el amor. Persistencia del Verbo. Luego aparece en el texto que hemos leído al principio el rechazo del hombre. Los hombres no lo recibieron. También esto ilumina el misterio de la Encarnación, también. Y lo ilumina, yo diría que en un contexto de una manera preciosa.
viene a la cabeza la parábola de los agricultores homicidas, que rechazan a los agricultores, a los que van allí atrás, y al hijo. Y al hijo. Bueno, pues fijaros en ese contexto del pecado, del rechazo del pecado. También se mueve la encarnación, porque la encarnación es como una oferta de salvación. Él viene para ser recogido, los hombres rechazan. Él viene para que nosotros lo asumamos. Pero ahí aparece, y es el momento clave, el sí de María. Bueno, pues esto me gustaría que lo pensáramos llevándolo a nuestra vida también. A nuestra vida. Porque cada uno de nosotros, también como sacerdotes, decimos sí al Señor. Hemos dicho que sí al Señor. Y de esa manera también se ha reafirmado nuestra vocación de hijos de Dios. Que recibimos el bautismo por la gracia. Pero nuestro sí, ese que todos los días tú das, pero que diste al principio, depende radicalmente de un sí previo, que es el de María, que es el que hace posible la encarnación. El verbum caro factum es María. María. Y hace posible tu sí. Por eso nuestro agradecimiento tiene que estar tan profundamente radicado en María Santísima. Y que va más allá de lo sensible. Es decir, contemplamos que es una realidad que María es Madre nuestra. Es puerta del cielo. Porque porque de nuestro sí depende del sí de María. El logos al principio, el verbo, el rechazo del hombre y la puerta que se abre por el sí de María. El pecado del hombre, y nos encontramos con el sí de la Virgen, y detrás el sí de los hijos de la Virgen, de los hijos de la Iglesia. De los hijos de la Iglesia, nuestro sí. Perdonad que sea un poco filosófico esto a estas horas de la mañana, pero me gustaba pensar estas cosas. Pienso que nos puede ayudar también a mirar el contexto de la encarnación desde este punto de vista. ¿Dónde estamos nosotros ahí? ¿Dónde se radica, dónde entronca nuestro sí? El sí que tú todos los días, que luego la vida es como es y después cada uno va repitiendo, va reafirmando el sí de muchísimas maneras, por supuesto, pero tenemos que llegar al inicio, al comienzo, a ese momento en el que nosotros, por decisión, por voluntad propia, libremente, dijimos que sí al Señor y repetimos cada día. Hay que llegar ahí, hay que llegar a aquello de entender el fervor de nuestra primera caridad, la primera caridad. Esa que con el tiempo, con el cansancio, con la rutina, con tantas cosas que a veces llevamos de mochila detrás, de peso, pues nos podemos perder. Y para eso está el curso de retiro, para que nosotros renovemos el sí del principio. Volver a aquello que te ilusionó, volver a aquello que te entusiasmó, volver a aquello que fue como la chispa que encendió tu corazón a través de la vocación. Y de la vocación de hijo de Dios. De hijo de Dios. En este punto de inflexión vivimos todos nosotros. Por tanto, la encarnación del Verbo
trae como primera consecuencia la posibilidad de prestar un sí que nos hace hijos. Y esto nos tendría que llevar a reforzar una característica peculiar de nuestra vida sacerdotal. Llevar lo profundamente peculiar que resulta ese sí. Es peculiar porque, fijaros, y me atrevo a decirlo, en muchos casos, si no el 100%, es un sí involuntario, y más bien inconsciente. ¿En qué sentido lo digo? Es un sí llevado por entusiasmo, es un sí, es verdad, meditado, pero que no tiene todo el contexto de las consecuencias que tiene ese sí. Gracias a Dios, por otra parte. Por eso, de alguna manera, podríamos decir también, porque estamos en el sí de la Virgen, porque nosotros hemos correspondido al Señor siguiendo el ejemplo de la Virgen, también podríamos decir también que el origen de mi vocación en el origen, mejor dicho, de mi vocación sacerdotal, no estoy yo solo, sino que está la acción de Dios. A eso me refiero. A eso me refiero. La acción de Dios. Quizás esto me hace pensar una cosa. La vocación, la fisonomía espiritual del cristiano es profundamente antipelagiana. Es decir, ¿por qué? Porque en el origen hay muy poco mío. Porque podríamos decir, en el origen de mi vocación, todo es gracia. Todo es gracia. Si queréis, podríamos llegar a decir que el sí fundamental de mi vida lo han dado por mí. Lo ha introducido en mi vida el Señor. Y a mí mi tarea consiste en hacer lo mío. En hacer lo mío. Y por eso nuestra fe, nuestra fisonomía espiritual, nuestra es profundamente antipelagiana. O sea, es Dios quien tiene la iniciativa. Es el Señor quien tiene la iniciativa. Es el Señor el que me ama primero. Hijos de Dios. Él me hace hijo por la encarnación. Hijo de Dios. Creo que esto todo lo entendemos perfectamente porque el deseo de tener buen padre, y todos tenéis la imagen seguramente, aunque ya hayan pasado muchos años desde que se os fue al cielo, como en mi caso y prácticamente el de todos los que estáis aquí, pues el tener un buen padre está en la vida de todos los hombres. Quienes han tenido la fortuna de tener una buena relación con sus padres, con su padre, mejor dicho, también con su madre, pero con su padre, hace comprender mucho mejor la paternidad. Y quien no lo tuvo, tiene una herida que le lleva a desear una paternidad mejor. Y yo creo que todos en vuestra experiencia pastoral os habéis encontrado con personas que viven así, que detrás de una experiencia penosa o mala con su padre o con sus padres, ¿sí? Aquello ha marcado su vida. Es muy difícil vivir esta vida sintiéndose huérfano. Ayer mismo yo me acerqué y aquí está un capellán de allí, me acerqué al cementerio de Valencia a rezar, aprovechando que estaba por la mañana con una de mis hermanas, a rezar al nicho, a la tumba donde están mis padres. Y siempre sientes en ese momento de la cercanía al ver el nicho, que efectivamente ahí quedan los restos, siempre sientes, a mí me pasó, como pasa a vosotros, el tirón de ese momento, el recuerdo de tantas cosas, el cariño de unos padres, lo que te han dado, todas esas cosas que están en el corazón, que a lo mejor han pasado muchos años desde la muerte de vuestros padres, de mis padres, y aquello no está olvidado, pero está como asumido, ¿no?
Y cuando hay un recuerdo más fuerte, una fotografía, un recuerdo, unas palabras, incluso un vídeo, ¿no? Que a lo mejor te contienes o guardas de tus padres, yo alguno tengo por ahí, crack, llega al corazón. Porque se siente uno huérfano. Entenderse como hijo de Dios, es una de las cosas más liberadoras de esta vida. Decía San José María, que tendríamos que tener la conciencia divina de la filiación divina, pero no solo serlo, sino saberlo, decía. Serlo lo somos ontológicamente, porque Dios nos ha hecho hijos suyos, pero nosotros tenemos que saberlo, vivirlo. Y quizás pueda ser una buena cosa para estos días, aprender a ser hijos. Te decía que, ya no me queda tiempo, pero te decía que aparece ahí la figura de Juan Bautista. En el contexto de ese texto tan profundo, la figura de Juan Bautista aparece como que de segunda categoría, ¿no? Es decir, aparece ahí, ¿qué pinta aquí? ¿No? Es como Pilatos en el credo, ¿no? Decía aquel, ¿no? ¿Qué pinta Pilatos en el credo, no? Como dijo una vez San José María a un hijo suyo, iban en coche varios, de estos cuando se podía ir muchos en un coche, y uno de ellos se quedó en medio. Le dijo, tu hijo mío, como Pilatos, siempre en medio, ¿no? En medio. Bueno, ¿qué pinta aquí Pilatos? ¿Qué pinta aquí Juan Bautista? 2 veces, además. Pues mira, yo creo que Juan Bautista es testigo de la filiación. Es alguien que me perdone Juan Bautista, como siendo de segunda categoría, es absolutamente necesario para que esa oferta de la filiación divina sea acogida por los hombres. Es un actor secundario necesario. Y aquí pensamos nosotros, Dios quiere, mejor dicho, que yo sea necesario, entre comillas, para que los hombres entiendan que son hijos. O como dice el concilio, que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Dios me quiere a través de mi sacerdocio para que los hombres entiendan la realidad de su filiación divina, de su sacerdocio común, real. El Señor necesita de Juan para que los hombres entiendan también el contexto de la encarnación. Así tiene que ser. Vamos a ir terminando ya. Agradeciéndole al Señor este rato de oración, pidiéndole que nos ayude a entender el misterio de nuestra filiación divina y pidiéndole ahora que ya nos preparamos inmediatamente para la celebración del misterio de la Eucaristía, de la Santa Misa, que nos ayude a ti y a mí en este contexto a vivirlo profundamente. Ahí, hoy, volveremos a repetir esas palabras que hemos dicho cientos, millones, miles de veces, hoc es corpus meum, y que es sanguinis, cáliz sanguinis mei, etc. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. ¿Cuántas veces? Pero ahí está el sentido de nuestro sacerdocio. Ponemos todo esto en manos de María Santísima y le pedimos a nuestra Madre Santa María que nos ayude a aprender a ser buenos hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.